Buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero aprovechar para compartir un mensaje que es muy importante. Son muy pocos, pero hay un mandamiento que Cristo dejó, que es predicar el Evangelio, la buena nueva. Y antes de hablar sobre la buena noticia, es muy importante hablar de la mala, porque la mala noticia es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Esa es la mala noticia. Y hemos pecado en contra de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Todos hemos quebrantado su ley. Y si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la pregunta es, ¿quién no ha pecado? Bueno, todos hemos pecado. Y si el que ha pecado merece la muerte, solamente imaginemos a dónde crees que Dios tendría que enviar a pecadores como nosotros. Si existe cielo e infierno. Si Dios es justo y realmente su amor es justo, tendría que enviar a la cárcel de Dios, que es el infierno, a toda aquel que ha quebrantado su ley. Y todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Todos conocemos, creo que la mayoría, los mandamientos. Y el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y realmente ni uno de nosotros hemos amado a Dios como Él demanda que lo amemos. Hemos quebrantado desde el primer mandamiento hasta el 600 mandamientos. Porque algunos dirán, bueno, yo conozco que solamente hay 10 mandamientos. Pero realmente no. En la Biblia hay 613 mandamientos y hemos quebrantado todos. Y de hecho, fíjate que la palabra de Dios dice que si alguno dice que de los mandamientos ya sin quebrantar algunos dirían, yo no he cometido adulterio o no he fornicado. Probablemente no ha hecho alguno de esos pecados, pero sí hemos quebrantado algunos otros. Y como dice la Biblia, que con que quebrantemos uno, nos hacemos culpables de todos. Entonces solamente pongámonos a pensar, juzguémonos a nosotros mismos y examinémonos a nosotros mismos y hagámonos esta pregunta a nosotros mismos. Si fuéramos en este momento delante de Dios, imagínate que hoy mueres, ¿no? Hoy Dios pide tu alma, hoy mueres y vas delante de Dios. Y Dios te juzga conforme a sus mandamientos y conforme a su estándar, que es triplemente santo, justo y Él es perfecto. Y nosotros somos imperfectos y hemos quebrantado toda la ley de Dios. Solamente imagina, si en ese momento vamos delante de ese Dios que es perfecto y aborrece el pecado y odia a todo aquel que practica el pecado, ¿a dónde crees que tenga que enviarnos? A nosotros, que hemos pecado todo el tiempo. Y no lo digo porque te conozca o porque yo sea mejor que tú, no. Es porque todos hemos pecado. Y tú sabes que has pecado y yo sé que he pecado también. Entonces solamente imagina si vamos delante de ese Dios que es triplemente santo. Y según Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado, enojado contra el pecador todos los días. Si ese Dios de amor está airado contra el que practica el pecado y aborrece tanto el pecado que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, algunos tendríamos que ponernos a pensar, si la paga del pecado es muerte, ¿por qué estoy vivo en este momento? Bueno, porque la Biblia también lo responde. La palabra de Dios dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si en este momento Dios no te ha matado, y ahorita
tampoco? Es porque Él es paciente y quiere que vayamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Bueno, esta es la buena noticia. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. El justo por los injustos. Cristo se hace pecado para que el pecador que merece la muerte eterna por la eternidad vaya a la vida eterna. Pero Juan, capítulo 3, 16 en adelante, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a la luz, que a Jesús, porque todas sus obras eran malas. Y no quieren venir a Jesús, a Dios, para que sus obras no sean reprendidas, ¿no? O no sean expuestas. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Porque hay personas que no quieren venir a Dios. ¿Por qué? Porque no desean dejar su pecado. No desean dejar su fornicación, su adulterio, su mentira, su robo, su asesinato o cualquier otra cosa. Y algunos dirán: bueno, yo no he asesinado, ni tengo en mente asesinar. La palabra de Dios dice que todo aquel que ha odiado, que ha guardado rencor en su corazón a alguien, es un asesino de corazón. Entonces, ¿quién de nosotros jamás se ha enojado con alguien? Todos lo hemos hecho. Nos hemos llegado a enojar con alguien y llegar a odiar a alguien. Entonces, la Biblia dice que eso es asesinato. También la palabra de Dios dice: no cometerás adulterio. Y también algunos dirán: bueno, yo no he engañado a mi esposa. Bueno, también la palabra de Dios, y según el estándar de Dios, dice que todo aquel que ve al sexo opuesto con deseos, con lascivia, equivale que ya cometió adulterio con esa persona. Es decir, existe el adulterio visual. Cualquier mujer que vea a hombre con deseo, o hombre que vea a mujer con deseo, según el estándar de Dios, equivale que ya tuviste relaciones sexuales con esa persona, según el estándar de Dios. Porque algunos podríamos decir: bueno, eso no es malo, cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace, es verdad, pero somos pecadores todos. Pero si nos comparamos con Cristo, creo que nadie queda libre de culpa, nadie queda libre de pecado. Todos hemos pecado. Entonces, ni una sola persona podrá decir: yo no soy culpable, yo no he pecado, yo no soy tan malo. No, todos merecemos el castigo eterno, el infierno. Pero por eso es que, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no solo murió. La palabra de Dios dice que estando en la cruz, en el madero, Él clamó al Padre y le dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de haber dicho estas palabras, Él dijo: consumado es. Con esto estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda. Él entregó su espíritu, Él decidió cuándo morir, fue bajado del madero, muerto, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de nuestros pecados. Claro, Cristo murió por todo aquel que en Él cree. La Biblia dice que el que no cree ya era condenado. Desde antes ya era condenado. Entonces, resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Escucha bien, por aquellos que han creído. El que no ha creído ya era condenado. En este momento Él está a la derecha de Dios, intercediendo por los que han creído.
Y si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y eres fiel y justo para perdonar el peor de tus pecados. ¿Por qué? Porque ya hubo un pago, y ese pago es el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo un pago. Algunos podrán pensar, sí, esta persona que conozco robó, mató, violó, hizo cosas muy terribles, ya, dice que es cristiano y ya va al cielo. Bueno, se escucha fácil, pero no es tan fácil, porque cualquiera podrá decir, creo en Dios, ya me bauticé, hice la primera comunión, leo la Biblia, conozco la teología, enseño a un grupo de personas de la Biblia, por eso ya voy al cielo. Bueno, la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras. Cualquiera que diga, bueno, yo hago buenas obras, por eso voy al cielo. Las obras no salvan a nadie. Podrías tener montañas de buenas obras y aún así vas al infierno. Porque la palabra de Dios dice que la única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores vayan al cielo es la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, tu salvación es hoy, no tus obras. Esas no te van a librar de la ira de Dios, no tu religión. Tu religión no te va a librar de la ira de Dios. El que tu mamá, tu papá, tus tíos sean cristianos o digan creer en Dios no te va a salvar de la ira de Dios. El único que te salva y te libre de la ira de Dios es Dios mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un solo Dios. El Hijo recibió la ira del Padre que merecíamos recibir nosotros para que el que cree en Él tenga vida eterna. Es decir, es una sustitución. Cristo toma cada uno de nuestros pecados, los toma como suyos. Él nos da su acta limpia, sin pecado, su acta justa a nosotros. Él recibe nuestra acta de culpable, de pecador, de condenado, y Él se hace pecado para que pecadores vayan a la vida eterna como justos, como inocentes. Entonces, no es tan fácil como decir, ok, era malo, hizo cosas malas y ya va al cielo porque dice creer en Cristo, o porque ya se bautizó, ¿no? O porque algunos dicen, yo recibí al Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo y fuego, dice mucha gente. Bueno, muchos podrían decir que hablan en lenguas, ¿no? Y eso ya no importa nada de eso, esas cosas que no sirven para nada. El único que salva y salva de la ira de Dios solamente es Cristo. El único camino a Dios es Cristo. Porque en este momento muchos podrían estar confiados en su religión o en decir, no creo en Dios. Y creen que por eso ya serán librados de la muerte eterna en el infierno. Y realmente no. El único que salva de la muerte eterna es aquel dador de la vida que es Dios. Ve a Él hoy. Porque mañana podría ser demasiado tarde. La pregunta es, ¿sabes cuándo vas a morir? Para saber si te vas a arrepentir. Porque algunos dicen, bueno, yo me arrepiento antes de morirme. Pero ¿sabes cuándo vas a morir? Realmente nadie sabe cuándo va a morir. Podrás morir hoy. Podríamos creer que ahorita vamos de camino a nuestra casa y vamos a llegar, ¿no? ¿Y quién sabe eso? Probablemente mueres en el camino. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el humano que muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Si mueres en tus pecados, irás al infierno por la eternidad, aunque no creas en el infierno. Si mueres en Cristo, irás a la vida eterna por el pago que Él dio en la cruz del Calvario. Ve a Él hoy. Dios te bendiga.